quiero darle la bienvenida a los que hace rato que no estaban con nosotros. Jaime, bienvenido, qué gusto tenerte y gracias por dedicarnos tu día de vacaciones. También bienvenido Fernando Mendoza, que nos ha hablado en otras ocasiones, pero qué bueno que estás con nosotros, Fernando. El resto creo que todos hemos estado aquí con bastante frecuencia, de manera que no hace falta la despedida, la bienvenida a todos ustedes. El gordo Serrano. El gordo, bueno, es que el gordo es nuestro invitado especial. Entonces, gracias especiales, gordo, por estar aquí con nosotros. Vas a tener que explicar cuando te presentes por qué no eres más gordo, cantidades de cosas, pero quería agradecerle sobre todo a Chucho Ferro, que fue el que dio la idea de... Chucho es nuestro embajador en la costa atlántica, ¿no es cierto? Entonces, él... Total. Todas las ad honorem, cosas... ad honorem. Ad honorem, sí, no hay ningún pago de ninguna cosa, ¿no es cierto? Y entonces él sugirió esta idea y nos dimos a buscar y por alguna razón conversamos con el gordo y el gordo nos dijo, mire, yo tengo un viaje a Roma, tengo que ir a ver al general y al papa y cosas de estas. Después les hablo a ustedes. Entonces, a regreso de Roma nos ha concedido este ratito. Antes de darle la palabra... el gordo ha querido tener una charla informal, sin ayudas audiovisuales. Me dijo que él era suficiente a nivel de audiovisual. Y le queremos que cuéntanos, gordo, de qué generación de jesuitas y de ex-jesuitas eres. Y cuéntanos tu carrera brevemente y sobre todo qué hacías en Roma antes de estar ahora en Cartagena. Y evidentemente el tema central, el pasado, el presente y el futuro de la compañía en Cartagena. Entonces, solamente serán más o menos entre 30 y 45 minutos. Después dejamos tiempo para preguntas y comentarios. En los últimos 5 minutos yo quiero anunciarles los programas que tendremos de aquí a final del año y los del comienzo del año entrante. Pero entonces, Gordo, te damos la palabra, te escuchamos. Adelante y voy a poner en silencio a Darío, todos los demás para no tener interferencias. ¿Alguna Darío, pregunta? Sí, Barrio. sí, quería comunicarles que ayer hizo 8 días, estaba en Cartagena, casualmente, y tuve la fortuna de asistir a las 6 de la tarde, a las 6:30, a la misa en la iglesia de San Pedro. Tuve la oportunidad de visitar los restos de Pedro Claver y allí me vi con el que es el superior en la casa de Claver, que fue profesor nuestro, Bernardo, en la Apostólica. Lucho Ortiz. ¿Ah? Ortiz. Lucho Ortiz. Exactamente. Y se acordaba con detalle de todo, de esos días tan especiales y ese año que pasamos allá con el otro padre que era también magíster, que era el padre Uribe, que está aquí en Bucaramanga. Exacto, el Cabo Uribe. Así qué es. Bien, qué bien, Marlio, qué bueno. Entonces, Eduardo. con esa introducción, gordo, perdonen que les pongan silencio para evitar interferencias y libera tu micrófono, Jorge Eduardo, para que podamos seguir con la conversación y te doy la palabra. Te escuchamos. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos los que están hoy aquí reunidos. No puedo menos que sentir una gran nostalgia, pero al mismo tiempo una gran alegría. Yo pertenezco a la promoción del año 69, 70 de noviciado, de los cuales entramos 28 a la compañía y estamos 2 vivos, uno que murió como jesuita, que era Rafa Gutiérrez, uno que nos traicionó, que se volvió obispo, Juan Vicente Córdoba, y todos los demás que salieron. Y yo les digo que mis mejores amigos hasta el día de hoy siguen siendo ese parche de locos y locas con las que se casaron, porque tenían que estar locas para casarse con este combo, que nos hemos denominado los utópicos. Ahí tenemos todo tipo de especímenes, desde la derecha, centro, sin extremismos, hasta algunos que militaron en grupos
bastante complicados en este país en la época de la juventud, pero que nos une un hombre que se llamó Javier Osuna. Javier Osuna fue nuestro maestro en el segundo año, y yo creo que si Javier Osuna no llega, nosotros hubiéramos terminado, hermano, de comandantes de los helenos o comandantes paramilitares, porque en esa época, hermano, estábamos o todo o nada. Y desafortunadamente nos tocó el último año de Chucho Caicedo, un hombre maravilloso, pero 100 años desubicado históricamente, con un noviciado que era insoportable para gente que venía de la universidad y los demás que veníamos de colegios. Entonces, verlos a ustedes aquí reunidos y saber que esto es una historia de muchos años, me hace sentir que parece que esa experiencia no fue solamente de mi grupo, sino de toda la gente que algún día creyó en que Ignacio Loyola había como descubierto algo interesante y trató de morderlo, de rumiarlo, y así se ha salido después del mes de ejercicios o de pronto antes. Eso nos dejó una marca, no nos agüevó, pero sí nos dejó una marca muy importante en el sentido de que la vida para nosotros tenía mucho más variables que considerar que las que si simplemente hubiéramos visto si vamos a la universidad una vez terminamos la secundaria. Entonces, yo pertenezco a ese grupo. Está Mauricio Cabrera, está Mauricio Archila, estaba Jaime Quevedo, estaba Chucho Sanín, Horacio Arango, no este, sino otro que salió de noviciado, Javier Serrano, Hernando Clavijo, y luego a ese grupo de nosotros, por afinidades históricas, se nos juntaron Bernardo, se nos juntó Alberto Jaramillo, se nos juntó el Sabio González, Jorge Iván González, y llevamos 20 años, hemos dicho, de pipí cogido, más unidos que con mis compañeros jesuitas cercanos a mi generación, que tampoco es que seamos mucho, porque del grupo que entró antes que yo, era Tiquis el único que quedaba y falleció, y del grupo siguiente queda Eduardo Vega, que ahorita está en Ecuador, y de los demás eran 1 o 2 los que quedaban. Entonces realmente no había mucha gente cercana a nivel de tiempo. Entonces cuando yo los veo a ustedes aquí, siento una gran alegría de saber que esa espiritualidad, independiente de todas las estupideces que tocaron, de dar la culpa, de ponerse silicio y de todas las tochadas que había en aquella época, de las que hoy nos reímos, ¿no? Muchos de nosotros conservamos mucho tiempo el silicio para mamar gallo y el látigo, no me acuerdo cómo se llamaba. La disciplina. La disciplina, bueno. Porque ya en el segundo año nosotros no hacíamos sino reírnos de eso, pues. Pero ciertamente la historia cambió para todos nosotros después de la experiencia de hombres como Vasco, como Osuna, como Gerardo Arango, como Joaco Sánchez, como gente que realmente, así uno no compartiera ideológicamente todo lo que pensaban y hacían, y ellos no compartieran las vainas que nosotros hacíamos, había allí unas dimensiones que yo percibo que son las que los mantienen a ustedes unidos y que hicieron que esas mujeres que están ahí se enamoraran, pues, ¿sí? En mi grupo, las esposas de mis compañeros andaban todas celosas de nosotros porque nos reuníamos a cantar Fundador, soy Ignacio y general. Entonces era como si estuvieran recordando a la primera novia. Entonces se emberracaban y decían, no, yo no vuelvo a esa joda. Ahora ellas son las que preguntan cuándo es la próxima, cuándo es la próxima. Porque realmente dicen que esos hombres que tienen a su lado son hombres fuera de serie. Entonces yo soy de esa generación del tiempo muy complicado en que la Javeriana y nosotros éramos agua y aceite. Nosotros nunca subimos al comedor de la Javeriana ni a tomarnos un tinto, y los padres de la Javeriana nunca fueron a las casas de formación. Fueron años muy, muy duros, muy dolorosos, de los que hoy nosotros consideramos, tanto unos como otros, que nos faltó una visión más histórica, más a largo plazo. Nos clavamos cada uno en su ideología con el deseo de hacerlo mejor por el reino de Cristo, porque yo creo que ninguno estaba ahí por otra razón. Pero demasiado pegados a unas visiones, a unas cosmovisiones, a unas lecturas sociales o políticas que nos hicieron desperdiciar muchos años
y solamente ahora de viejos, muchos de los que fueron mis profesores con los que peleé todo el tiempo, ya han fallecido. Pero tengo que decir que logramos en los últimos años de vida de ellos y de los míos, porque yo también ya estaba haciendo cola para el cenizario, reencontrarnos y descubrir que lo que Ignacio proponía lo estábamos intentando todos de formas diferentes, con recursos diferentes, con metodologías diferentes, pero que de alguna manera lo que hicimos con todos los errores fue un poco movidos por la pasión y las ganas de seguir esa propuesta de Ignacio, de romper esquemas, de dar respuestas nuevas, de estar al lado de la gente que nos necesita. Si un día eran los ricos, otro día eran los pobres, otro día los discapacitados, otro día las mujeres, y esa capacidad de la compañía de buscar dónde debe estar esa voluntad de Dios, y una vez que la vea, meter la cabeza por ahí. El problema es que cuando metemos la cabeza, hermano, no hay quien nos saque. Entonces tiene su problema esa pasión con que hacemos las cosas. Yo hice mi juniorado en la Javeriana, no me tocó Santa Rosa, de La Ceja pasamos al juniorado de La Merced en el último piso. Luego al año siguiente nos fuimos a vivir en pequeñas comunidades y pasé toda mi formación viviendo en pequeñas comunidades. Primero en La Estrada, después en el Nariño, allá abajo de Villa Javier, luego San Fernando, luego fuimos a parar a Simón Bolívar, y ahí ya la tensión fue muy berrionda, y ante la tensión que había con los profesores de la Facultad de Teología, el grupo nuestro, del que salieron provinciales y maestros de novicios, dijimos, no volvemos a la facultad, a la mierda con eso. No, es que no tenemos por qué aguantarnos a Eduardo Cárdenas persiguiéndonos y haciéndonos creer que somos los malos del paseo. Punto, se acabó. Y no volvimos. Entonces pasó Semana Santa y Múnera, que era el decano, dijo, no, eso es una semana les pasa. Y nada, pasó una semana y no nos pasó. El pobre Gerardo Arango, que era el provincial, hermano, saltando matones, bregando a negociar, le decíamos, Gerardo, no hay nada que hacer allá. Ni nosotros vamos a ceder, ni esos huevones van a ceder. Entonces, hermano, busque una solución. Entonces nos vamos a reunir con Vasco, con Luis Carlos Bernal, con todo un combo de gente que acaba de llegar de Europa, que tenían diferencias con estos otros locos, pero que no eran tan hijo de madres como nosotros. Pues es que nosotros no teníamos freno para nada. Y entonces nos propusieron, porque Múnera, de berraco, digo, bueno, entonces preséntame un plan de formación en teología. Hermano, y Bobo Cariao mata a la mamá. Huepucha, nos reuníamos en la casa ya del Simón Bolívar con todos estos tipos que acaban de llegar de doctorados en física, en matemáticas, en teología, en moral, en Biblia, en lo que fuera, ¿sí? Y le montamos un plan de formación en teología, y el Múnera no sabía qué hacer con nosotros. Entonces, obviamente, aunque Múnera, tenemos que reconocerlo, Múnera era consciente de que la facultad o cambiaba o desaparecía, pero no era capaz de enfrentar al peso de la inercia de los viejos profesores de teología. Total, nosotros no volvimos a la facultad hasta que Múnera aplicó la ley del 25% de ausencia de clases y nos expulsó. Y nosotros... Entonces el mundo ya se emputó todavía más, porque en lugar de nosotros ir de rodillas a pedirle que no nos expulsaran, nosotros felices. Listo, padre provincial, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces le propusimos, nos fuimos a Centroamérica, donde estaba empezando John Sobrino y Yacuría, un modelo de teología, y el padre general consideró que era un problema de acústica, que no, porque las balas que se movían entre la facultad y las calles generaban una dificultad para atender a clase. Entonces opinaba el padre general que no debía exponer a los teólogos de Colombia a vivir en ese medio tan difícil. Le propusimos México, donde se estaba también llevando una experiencia de teología y filosofía después de una crisis muy grande que tuvieron ellos primero con nosotros. Y el padre general Arrupe dijo que no permitía, porque ese modelo de México estaba en experimento y solamente para jesuitas mexicanos. No podían recibir gente de otras provincias. Ante esa situación empezamos a decir, bueno, pues hermano, vamos a pedir cambio de provincia, porque si aquí no me puede hacer nada, yo no me voy a salir por estos huevones. Entonces vamos a cambiar de provincia. Entonces Gerardo empezó a ver que la vaina se complicaba. Mi hijito Eduardo Briceño empezó a llamarnos, mi hijito, venga para acá, pero ¿qué es eso? Dejen la rabieta. No, no es una rabieta, Eduardo, es que esta vaina no va. Esto no fue lo que ustedes nos vendieron cuando hicieron el plan vocacional. Esto es una vaina, una traición a toda la carreta que nos echaron. Mis maestrillos fueron Ricardo Pulido, José Adolfo González, Sifrin Mock
y Gómez, Luis Eugenio Gómez. Y cura estaba allí Ramiro Serrano. Súper parceros con nosotros. Entonces, hermano, uno dice, no, yo como esos tres pendejos sí quiero ser, ¿sí? Brillantes, preparados y además con un compromiso social berraquísimo. Y empezamos a ver, hermano, que nosotros en Semana Santa nos tocaba ponernos roquete y cantar como unos idiotas en la iglesia de La Ceja, a los ricos de La Ceja que iban a misa allá a la Semana Santa. Y nosotros, ¿pero qué hacemos aquí? Vámonos al campo, vámonos a las veredas, mándenos a donde no hay curas, allá vamos a hacer nada, encerrados allá en el noviciado. Entonces, en ese momento, Libanio, un profesor de teología del Brasil, pasa por Colombia. Gabriel Ignacio, que lo había conocido cuando Gabriel estaba en el noviciado, le cuenta la situación en que estamos y él dice, ¿por qué no se viene la teología al Brasil? Yo soy profesor de la PUCI, de la Universidad de Río, yo puedo hablar allá a ver cómo está la movida. Y nosotros, listo, hermano. Si funciona bien y si no, pues empezamos el trámite para irnos de esta provincia. Y él logró que el provincial de allá, conservador como un berraco, después terminó echándome a mí y a Vega del Brasil, aceptara que fuéramos. Gerardo llevó eso a la consulta se opuso a esa vaina y Gerardo dio la cabeza por nosotros y se jugó la carta. Le iban a decir que nosotros nos íbamos a salir, que éramos un desastre, que no sé qué. Después terminaron nombrando provincial a Rapidillo, a Horacio Arango, a Maestro Novicios y lo que cada uno de los otros compañeros ha hecho. Hicimos la teología en Brasil. A Eduardo Veiga a mí nos expulsó el provincial por demasiado radicales. Yo tuve que regresarme, viví en el Sirio un año, Eduardo Veiga vivió en Parranca un año, ahí escribimos la tesis de teología, regresamos a defenderla y una vez defendida nos embarcaron, nos expulsaron. Solamente faltó que nos mandaran a la policía de migración para estar seguros que salíamos del Brasil. De ahí yo paso a Cúcuta, donde está precisamente Lucho Ortiz, del que mencionaron ahora, era el párroco. Estamos en una zona que se llama Atalaya, que fue un barrio creado en la Alianza para el Progreso y que tenía 100.000 habitantes, la parroquia encargada de la compañía. 100.000 habitantes. Esa vaina es una mamadera de gallo, porque si una parroquia usted no aguanta con 20.000, 100.000, eso era un ridículo. Entonces teníamos el apoyo de unas monjas, de los curas salesianos, de los claretianos, pero nosotros teníamos que ver por todo el bololó de la parroquia, en una parroquia de frontera, con gente tratando de entrar a Venezuela, la devolvían, los llevaban a centro de migraciones, volvían a intentar. Una zona de mucha prostitución, de mucha delincuencia, los pimpineros, que son los que traían gasolina de Venezuela, esa vaina era como traficar con droga hoy, pues eso generaban millones y millones y millones, ¿sí? La gente que vivía trabajando en Venezuela en la frontera venían a gastar plata a Cúcuta, una parroquia muy compleja. Ahí me llevaron preso al mes de estar ordenado, porque con los habitantes organizamos un bloqueo de la carretera al Zulia y a la costa, porque la gente llevaba 8 años sin agua potable. Habían construido un tanque aéreo que costó millones, resulta que se agrietó, toda la politiquería hizo para que no cumplieran los compromisos de los ingenieros contratistas y estaban sin agua. Entonces ahí se asociaban los carrotanqueros, que les interesaba que nunca funcionara el acueducto para que le siguieran comprando el agua. Y una familia de esas comunidades pagaba más agua que los habitantes del Barrio Blanco que tenían acueducto. La factura era mucho más barata por el sistema de acueducto que lo que pagaban por carrotanque, un agua pésima. Ahí estoy yo 3, 4 años, llego como diácono y me ordeno de cura y a los 5 años me amenazan de muerte. Parece que fue la policía, según el ejército. Esa información nos la dio un general Botero, que había sido exalumno nuestro en San Ignacio y que puso a su inteligencia a averiguar y dice que había sido una alianza entre los políticos y la policía, porque se filtró un fake news que dicen ahora, en que los helenos dijeron que yo había aceptado ser candidato a la alcaldía. Y en el sondeo de votos, pues yo barría en esa vaina. Entonces, cuando le dijimos a estos guerrilleros, oye, me nos decían, hijueputas, ¿cómo me ponen a mí en esa situación? Yo nunca voy a ser candidato de política y menos de ustedes, ¿sí? Pero ya era tarde, entonces ya habían decidido que a Serrano había que cortarle la cabeza, entonces mandaron un sufragio y el provincial y el obispo me sacaron a mí a toda velocidad de Cúcuta. Me mandan a España, primero a Inglaterra, después a España.
Ahí aprovecho yo para hacer un estudio en la historia de la iglesia y la historia de la parroquia que llegó a América con la conquista. Y a los 3 años, ya después de averiguar con las autoridades militares, puedo regresar sin riesgo, pero no a Cúcuta, y regreso a la parroquia de Villa Javier, donde estaba el teologado en ese momento. Ahí estoy 3 años, y de ahí el provincial me pide que si yo quiero ir a ayudar a la misión del Amazonas. Y me voy al Amazonas por 2 años, allí me enfermo mucho. En ese tiempo yo era gordito, me ganaba el nombre de gordo, no me lo robé, me lo gané trabajándolo fuertemente, comiendo como un desgualetado. Y me entró una infección en una pierna y no había forma de que se curara. Y el dermatólogo y el tipo que trabajaba ya todos los insectos dijo, usted no puede estar aquí porque este clima, esos bichos no se van a ir de aquí, el que tiene que ir es usted. Usted es el cuerpo extraño en el Amazonas. Entonces me regresé a Colombia y el provincial me destinó a trabajar con el Servicio de Jesuitas Refugiados. Inicialmente me mandaron a la parroquia de San Pablo. Luego, cuando el director del servicio se fue para prestar un servicio al SJR Internacional en Albania, en el Kosovo, a mí me encargaron de la oficina del Servicio de Jesuitas Refugiados de Barranca. Luego, cuando Mauricio García se fue a hacer su doctorado en temas de paz, me pusieron a mí encargado del SJR y estuve encargado por 6 años. En el año 2002 me tomo un sabático en Irlanda, gracias a que un irlandés que hizo la teología en Colombia, nos hicimos muy amigos y él convenció a su provincial de que me regalaran un año sabático y estuve allá 1 año. Ahí escribí un poco lo que fue mi experiencia con el Servicio de Jesuitas Refugiados, que se llama Somos desplazados pero tenemos dignidad. Y de ahí el provincial me destinó a Tailandia con el Servicio de Jesuitas Refugiados. Eso fue Horacio Arango. Horacio termina su gobierno, sube rapidillo y, perdón, me destina a Tailandia, no, a Liberia en África. Pero justo cuando me voy a ir a Liberia, estalla un golpe de Estado, todos los expatriados salen de Liberia, incluyendo los compañeros nuestros españoles y belgas que estaban allí. Y entonces el director mundial, que era Luis Magriñá, un catalán, le dice al nuevo provincial que entonces me manda a Tailandia. Y rapidillo, en un egoísmo a ultranza, le dicen, no, el padre general dijo que la prioridad era África, Tailandia no está en esas 5 prioridades, es de que Serrano me lo devuelve. Entonces, terminado eso, regresé a Colombia y me encargaron de lo que se llamó por cerca de 10, 12 años la Oficina de Amar y Servir, que era una fundación que pretendía volver a lo que fue la manera como los jesuitas conseguíamos recursos para la misión. Y era que la gente, viendo lo que hacemos y viendo el efecto de lo que hacemos, decía, ¿cuánto hay que poner? Yo le doy esta casa para que ponga el noviciado, yo le doy esta finca para que vengan los novicios a vacaciones, y todas las fincas por las que ustedes pasaron son donaciones o de familias de jesuitas o de personas que recibieron carta de hermandad o gente que se formó con nosotros. Por ejemplo, la historia del colegio de Cali es vergonzosa porque don Modesto Cabal quería un colegio en Cali, en Buga. Entonces nosotros, el provincial de esa época, le dijo que Buga era un moridero, que no, que la hiciéramos en Cali. Pero no había jesuitas para empezar. Entonces el tipo, antes de morir en su testamento, dejó 25,000 pesos oro de aquella época para cuando los jesuitas abrieran el colegio de Cali. Cuando viene la Revolución Liberal y nos quitan los colegios de Pamplona, Ocaña, todos estos, entonces los jesuitas que estaban en Ocaña los destinan a fundar en Cali. 1910 o 20, algo así. Entonces van a donde los herederos del señor Cabal y el Cabal dice, sí, tú estás de nuestro papá, listo. Entonces se va y conoce, empieza el Bermas. Cuando el Bermas cumple 70 años, de 75, publican un libro bellísimo, empastado, donde ponen a todos los jesuitas que han hecho maravillas, se condecoran un rector con otro, y no hay una sola mención a la familia Cabal, que donó eso, que donó la finca donde está el Inca, que dio plata para sostenernos a Pachito, a Pacho Mejía y a todo ese combo. Ni una mención. Tarde. Y yo me entero de eso porque uno de los nietos de él
que sigue muy conectado con nosotros, me dice: Jorge, usted, la gratitud, eso que ustedes nos hablaron de que San Ignacio agradecía, que tenía la velita para agradecer a los benefactores. Le digo: ¿usted por qué me está diciendo eso? Entonces me cuenta esta historia. Entonces esta fundación nace para recuperar en los jesuitas la capacidad de agradecer y la capacidad de decirle a la gente: óigame, este colegio no puede mejorar si no le metemos robots. Este colegio no puede mejorar si no pagamos mejores salarios para que vengan profesores nativos que hablen inglés y podamos tener verdaderamente una certificación bilingüe. Y lo mismo la Javeriana y lo mismo la Casa de Ejercicios. Entonces, esa fundación tuvo esa intención. Estando yo ahí, después de 10 años, el padre general me pide que me vaya a Roma a encargarme de la oficina que él acababa de establecer no para recoger plata en Roma, sino para ir a las provincias de los jesuitas que estaban acostumbrados a pedirle plata a Alemania, Holanda, España, Italia, para que empiecen a buscar recursos en la India, en Pakistán, en Kenia, o en Bolivia, o en Bogotá. Colombia tuvo esa tradición, pero la perdimos. Pero en otras provincias de la India, nada. Toda la plata les llegaba en contenedores. En los bolsillos de los padres misioneros llegaban 60,000, 70,000 dólares, 4 millones de marcos. Entonces acostumbraron a la gente a que los jesuitas hacemos maravillas porque tenemos conexión con un Dios que hace billetes. Entonces el padre general, consciente de que la crisis europea y americana de la economía iba a llevar a que esos dineros que fluían abundantemente empezaran a escasear, como de hecho sucedió, él quería que lográramos desarrollar un modelo de trabajo como los que empezamos a hacer aquí en Colombia. Y estuve por 11 años trabajando en Roma, visitando provincias en África, en Asia, en Europa del Este y en América Latina, ayudando a crear esa conciencia y a establecer modelos diferentes en cada país, de acuerdo a las leyes tributarias, de acuerdo a las leyes de donaciones. Cada país tiene su propia lógica. Y ahí estuve 11 años. Debería haber ido por 6, pero en vista de que nadie quería ese berraco puesto, porque era un puesto muy mamón, en el sentido de que nadie quiere hacer eso. Todos seguimos esperando que la plata nos la mande Advena de Miserio. Aún en Colombia todavía. Entonces me tocó estarme allá 11 años. Al fin se cierra la oficina y se transforma porque nadie apareció para continuarla. Y hoy esa oficina está en manos de los asistentes del Ecónomo General. Pero tengo que decir que aunque yo cuando salí muy decepcionado de los resultados, ahora que estuve en Italia para hacer un convenio con la Oficina de Misiones de Italia, de manera que podamos invitar a los colombianos residentes en Italia, o sea, la diáspora colombiana en Italia, a hacer pequeñas donaciones como el óvulo de la viuda, 5 euros, 10 euros, 20 euros, pero que no los pueden mandar a través de Western Union, sino lo que yo estoy enriqueciendo a Western Union por la comisión que nos cobra. Si conseguíamos triangular a través de la fundación de los jesuitas que se llama Magis, entonces podíamos hacer que él de su donación de 5 cada mes, al final del año son 60 euros, la fundación le da a él un certificado para los impuestos de él en Italia y la fundación nos recoge ese dinero en el Oman. Cuando yo fui a hablar con ellos, me dice el nuevo director de la fundación, que es un hombre laico: oye, mejor que mira, te voy a decir unas cosas que probablemente no te van a gustar, pero es que ya no funcionamos como antes. Le voy a explicar cómo es ahora. Primero, necesitamos una carta de su provincial diciendo que usted no es un paracaidista, que el proyecto para el que usted va a recoger dinero está dentro del plan apostólico de su provincia. O sea, que su provincia debe enviar su plan apostólico. Si no, el plan apostólico ni siquiera nos mande la propuesta. Y tercero, necesitamos que ustedes tengan una política interna en esa fundación de crear ambientes seguros y protegidos para menores y personas vulnerables. Que eso esté puesto en las carteleras de los empleados, que toda persona que contraten firme que va a defender y proteger a los niños, y que si encuentra cualquier situación que indique que hay un abuso o acoso, lo reporte a la persona encargada o al oficial de protección de la infancia. Y yo lo oigo y me empiezo a sonreír. Y me dice: perdóneme, Jorge, ¿por qué se está riendo? Si todo el mundo cuando le digo esto se pone furioso. Digo: hermano, porque eso fue una de las cosas que yo estuve peleando por 10 años.
No nos sigan dando dinero si no damos cuenta de él. Si no tenemos un proyecto que tenga sistemas de evaluación, de medición de resultados. No nos den plata simplemente porque soy jesuita, porque estoy en un barrio, en un pueblo miserable, en una casa sin aire acondicionado y ya con eso me merezco que me manden $10,000. Sino que ustedes nos ayuden a que si no estamos cumpliendo los mínimos, pues nos pongan condiciones. Eso fue lo último que hice y ahora estoy aquí en Cartagena. Estoy aterrizando, llegué hace 18 meses. Si le creemos a la Biblia de hoy, que es Julio Sánchez Cristo, la palabra de Dios en radio, él dice que Cartagena es el tercer destino más deseado del mundo. Lo que no dice es de quiénes. Porque esto está lleno de viejos verdes italianos, alemanes, españoles, que vienen a hacer sexo con niños y niñas menores de edad. En la calle, en la Torre Reloj. Mario, que estuvo por aquí, me imagino que habrá visto eso y seguramente alguna niña se le acerca y dice, oye, abuelo, ¿no quieres pasar un momento agradable conmigo? Porque me lo han dicho a mí, pues, yo ando así, pues, como estoy, entonces, y seguramente que si voy de clase me dice, uy, padre, ¿no quiere estrenarse conmigo? Porque ya la prostitución es parte del menú de Cartagena. Entonces, claro, en las demás, Tailandia está poniendo pena de muerte para que lo pillen con una menor de edad. Aquí no, hermano, aquí se le paga porque tiene euros, tiene dólares. Una niña prostituta puede ganar al mes cerca de 3 millones de pesos. Díganme si la mamá de esa niña le va a decir, no, mi amor, conserve la virginidad porque no puede comulgar mañana. No, mi amor, siga trayéndolo del mercado, lo del arriendo. Y lo mismo para el hijo que es traficante. Entonces, cuando nosotros nos pensamos el futuro de Cartagena, estamos en una bomba de tiempo. Y por eso se creó Serena del Mar, porque los señores que tienen plata aquí se pillaron que un día se van a tomar el centro histórico y lo van a quebrar y lo van a volver pedazos. Entonces se fueron al norte de la ciudad, bien lejos, o sea, bien cerca porque hicieron una carretera increíble, pero para llegar allá, ya en una manifestación, ya cuando se llega cansado. Mientras que venir de cualquier lugar aquí al centro histórico es pilado. Y Boca Grande se está convirtiendo en una vaina de hoteles y de apartamentos para turistas. Los cartageneros, calladitos, los de Manga se están yendo porque saben que esto es una explosión. Óiganme bien, sin tener en cuenta que Cartagena se hunde 7 milímetros al año. De esos 7 milímetros, 3.5 tienen que ver con el cambio climático. El resto, según lo han trabajado investigaciones, es al sobrepeso que tiene hoy la ciudad con los edificios donde había una casa, hoy hay 50 pisos, 40 pisos, 30 pisos. A la extracción de aguas subterráneas, a la extracción de gas y a la extracción de petróleo. Hay un proceso de compactación que hace que el hundimiento de Cartagena sea mucho más rápido que Haití y que Panamá. Que Panamá está aquí pegado a nosotros. Entonces, ¿cuál es el futuro de Cartagena? El que queramos nosotros decidir. O sea, si seguimos con el tapaojos que le ponen aquí a los caballos de los zorros, de los coches, pues vamos a seguir construyendo como locos y abriendo gastrobares y abriendo bailaderos y centros de convenciones. Pero es que el que viene al centro de convenciones viene del aeropuerto al centro y de ahí se vuelve a ir. Le importa un bledo lo que pasa en Cartagena. Y además las chicas se las llevan al centro de convenciones. Aquí hay escorts contratadas por los que tienen esa vaina, niñas elegantes de universidad que vienen de Bogotá, de Barranquilla, súper cultas, que les pagan para eso. Esa es la realidad. Y nosotros, jesuitas, ¿qué hacemos? Y aquí yo quiero hacer una autocrítica, porque aquí estuvo el padre Giraldo hace 40 años, estuvo el Mono Vargas, Pachito Aldana, Memo Serrano, el Gordo Amaya, más de 40 años atrás, y se crearon obras de atención a los negros. Unas absolutamente paternalistas, otras absolutamente radicales de izquierda. Y cuando ustedes van a Pontezuela o van a Loma Fresca, se encuentran que es la misma situación de hace 40 años.
Solamente que ahora al lado de Pontezuela y de esos barrios, de esos pueblos del norte, está el campo de golf Caribana. Los que juegan golf saben que es uno de los 3 mejores campos de golf de América Latina, donde hay gente que llega al aeropuerto, de ahí va a los hoteles que están ahí o a los apartamentos, juega y se regresa. Ni siquiera viene al centro histórico. Pues en ese campo, hace 3 meses y medio, un grupo de jóvenes de nuestra parroquia, ya de los pueblos de la misión, que los bautizamos, les dimos primera comunión, han ido a catequesis, van a los grupos juveniles, entraron y atracaron a 14 jugadores de golf, celulares, relojes y plata. ¿Qué estamos haciendo? Y en Loma Fresca, para yo subir, porque a mí todavía no me conocen bien, porque yo estoy de párroco en San Pedro, me toca subir con alguien de las catequistas de la comunidad. Si subo solo, me atracan. Cuando los juniores han venido a hacer la práctica apostólica en Navidad o en Semana Santa, los han atracado. Han regresado sin tenis. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestro aporte al legado de San Pedro Claver. Y una de las cosas que Luis Raúl, que es mi compañero aquí de la parroquia, que es miembro del CIRE, ahorita está dando mente ejercicios, ha recuperado de San Pedro, es que San Pedro le habló duro a los negros y a los blancos. Y llamó con toda la pasión a los negros y a los blancos. O sea, una vaina que para nosotros es muy difícil. O uno quiere a uno si no se mete con nosotros. Estos ricos hijueputa, que no sé qué, que para aquí, que para allá. Estos negros de mierda que no hacen nada, delincuentes. Y estamos en extremos. Entonces, una de las cosas que con Luis estamos queriendo hacer nuestro aporte a este proceso de reconciliación, de pensar en una ciudad con futuro, una ciudad sostenible, es que podamos facilitar que unos y otros se puedan escuchar. Y eso supone procesos de empoderamiento. Ahorita la Fundación Afrocaribe, que es una fundación establecida en tiempos de Pacho Aldana, estamos focalizados en 3 cosas. Una es madres cabeza de hogar que hoy educan a sus hijos con violencia física o verbal. Y que es la que hace que ese niño cuando tenga 15 años sea el jefe de la banda. Y sabe que esa vaina es el que más duro pegue. Y no es sino que mate el primero para que los demás sepan que ese es el jefe. Y eso lo aprendió con su mamá. Cuando le dice, el tipo de putica se va a estar quieto, quiere que le parta la cabeza. Entonces, estamos en este momento en conversaciones con una fundación en Barranquilla. No sé si Chucho Ferro la conoce, la que ha estado trabajando con este programa de mamás de primera, papás de primera, en un proyecto de la alcaldía con la primera dama, que le ayuda a las mamás a tener una actitud distinta para disciplinar a sus hijos pequeños. Ese es un proyecto que vamos a desarrollar el año entrante aquí. Estamos en toda la fase de elaborarlo, de poner claros los indicadores y de conseguir los recursos. Un segundo proyecto es con los niños que van a la escuela y que saben dibujar las palabras, las letras, pero no saben lo que significa. Entonces, ¿cómo ayudar a estos niños a través del juego, de la lectura, de la dramatización? Primero, amar leer. Y segundo, a que puedan comprender lo que leen, que es Caperucita Roja. ¿Y cómo contará Caperucita Roja que si fueran todos ratoncitos? Y que sea capaz de cambiar la abuela por el lobo y el gato por el ratón. De manera que él empiece desde sus primeros años a tener capacidad de entender lo que lee. Entonces, igualdad, equidad, inclusión, racismo, que no sean palabras que él repite porque se las preguntaron en el examen de la escuela, sino porque realmente él empieza a entender cuál es el contenido. Y el tercer proyecto en el que estamos embarcados, y con eso creo que termino, es jóvenes entre los 17 y los 20 años que ni estudian ni trabajan. Están metidos en la droga, en el narcotráfico, en la delincuencia o simplemente jugando parqués en la casa y su hermana prostituta la que trae la comida. ¿Cómo ayudar a que estos muchachos puedan recrearse, descomponerse y volverse a componer? Y entramos en contacto con una fundación que probablemente algunos de ustedes la conocen,
que se llama el Instituto Caldense de Liderazgo. Fue una acción que empezó la familia Luker hace más de 30 años y que hoy es una fundación en la que están vinculadas todas las empresas caldenses. Está en 14 países y su foco es cómo ayudar al joven a que sea capaz de decir: el destino no existe, yo lo puedo cambiar. Yo no tengo por qué morirme mueco, borracho, como mi papá o mi abuelo. Yo no tengo por qué estar sin camisa pidiendo limosna como mi papá y mi abuelo. Esos son los 3 proyectos en los que estamos, siempre orientados a que lo que yo haga y lo que hagamos los que estamos hoy aquí es un ladrillo dentro de un proyecto a largo plazo. El provincial que tenemos, Germán Rodríguez, no sé si ha estado con ustedes aquí en este grupo, está apoyando que lo que hagamos nosotros tenga continuidad. O sea, yo no voy al final a decir Cartagena mejoró cuando yo me vaya, va a ser el mismo mierdero. Pero estaremos poniendo bases para que se puedan dar cambios estructurales con el tiempo. Tenemos una cosa que es muy buena y con eso termino. Nos llegó un obispo espectacular. Estuvo en el Caguán 25 años, en Solato. Un hombre muy pocas palabras, pero un hombre que está ayudándonos a no pasar de agache, fácilmente acomodados con los ricos que nos invitan a que los bauticemos en su casa o en su finca y ya con eso quedamos contentos. Eso soy yo y eso es lo que yo hago, compañeros. Así es de que hagan las preguntas que quieran, que no hay censura. Qué barbaridad. Nos dejaste sin palabras, Gordo. Impresionante, impresionante. Creo que me uno al sentimiento que creo que todos tenemos, primero de una tremenda sorpresa, porque uno esperaba datos históricos y la cosa y el futuro y las obras que estamos haciendo, pero a mí me llegó al alma, te lo confieso. Lo segundo, te queremos invitar porque es que en el blog estamos necesitando quien nos enseñe a conseguir plata. Entonces te vamos a contratar. Y lo tercero, no, hablando en serio, qué maravilla. Vamos a abrir los micrófonos. El que quiera hablar, levante la manito electrónica. Ojalá, si no puede la electrónica porque no alcanza a pichar el botón correcto, levante la física. Va Bernardo y después Alfredo Cortés. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Gordo, muchísimas gracias. Qué crudeza, pero qué realidad tan triste y tan dolorosa. Yo recuerdo cuando estabas hablando lo que me tocó vivir en RCN cuando reinaba, Concurso Nacional de Belleza. Yo no quiero aquí echar culpas a nadie, porque sencillamente fue un hecho histórico. Pero era el gran evento que en RCN le producía la mayor cantidad de dinero a la empresa. Y cada noviembre era esperado con ansias, porque era el gran desplazamiento de todo el país, con sus gobernadores a la cabeza, con las comitivas oficiales detrás de una niña linda, pero que caía en manos de los narcotraficantes, de los grandes mafiosos. Y todo el país como que tapaba la cosa o se publicaba en cromos. ¿Se acuerdan de Perafán y la señora Amazonas? Yo estaba en RCN cuando eso. Este mundo me parece que tiene mucha responsabilidad con todo lo que está sucediendo con los niños y niñas en Cartagena. Cuando tú hablas de una niña prostituta, para mí no es más que una víctima, porque no hay niños prostitutos, ellos no se venden, los explotamos y esos tipos merecen cárcel. ¿Dónde está la autoridad? Desapareció completamente. Qué complicidad tan sinvergüenza. Y no lo denunciamos. Y pasa frente a nosotros. Ya estuvieron los guardaespaldas o lo que fuera de Obama. Y sucedió delante de nosotros y no pasa nada. Cartagena no tiene futuro. El Pozón. Bueno, todo esto, lo que nosotros conocemos. Y nos vamos de vacaciones al centro histórico. Qué contradicción tan enorme me produce internamente el escucharte, Gordo. Nos has tocado el corazón, pero sí me parece que nosotros tenemos que hacer algo.
Gracias, Bernardo. ¿Algún comentario, Gordo? No, comparto lo que dice Bernardo. Y además aquí hay un movimiento de unas monjas que se llama Apoyo a Mujeres en Situación de Prostitución. Por lo que dice Bernardo, ellas no son prostitutas, las obligaron y las pusieron en esa situación como la única forma de tener ingresos. Son niñas menores de edad, son señoras mayores, ¿sí? Puede ser mi mamá y no tiene otra forma de ganarse la vida que eso. Pero la autoridad no hace nada porque eso es parte del negocio, porque el borrachito sale a buscar a esa persona sin importarle quién es. Es una cadena de delincuencia organizada en que la autoridad forma parte de eso. Qué cosa. Bueno, Alfredo Cortés, adelante, Alfredo. Y después Gabriel. Libera tu micrófono, Alfredo. No te oímos, no te oímos. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Bueno, agradecerle al Gordo todo lo que nos ha contado, impresionante. Y una sola pregunta, que si tiene alguna relación de trabajo con Pacho de Rú. Gracias. Mira, nosotros aquí, por ejemplo, el tema del pesebre de este año, el pesebre nuestro es muy visitado porque San Pedro Claver, no por nosotros, sino por él, por la arquitectura, por la ubicación, es un sitio obligado. Aquí vienen los musulmanes, aquí viene todo el mundo a entrar a esa iglesia a tomarse la foto. Entonces el pesebre, como los monumentos de Semana Santa, son muy visitados. Este año, la discusión que hubo en el Consejo Pastoral y la gente del museo es, vamos a poner parte de las conclusiones de la Comisión de la Verdad en el pesebre. O sea, Jesús tiene algo que decir a todo eso que se ha descubierto, a todo ese proceso que se quiere hacer de reconciliación, de no repetición, de ser capaces de perdonar, de ser capaces de pedir perdón y de dar el perdón. Entonces, nosotros somos una cosita de este tamaño comparado con la magnitud de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Reparación y no repetición. Pero creemos que la eficacia de esa comisión va a estar en que cada uno de los que estamos en las punticas hagamos lo que esté a nuestro alcance. Si ustedes vienen hoy a la iglesia van a encontrar aquí unos pendones que fueron hechos por una gigantografía que nos mandó la Comisión de la Verdad y que ahora los empezamos a rotar en diferentes iglesias, ¿sí? Para que esto no pase de moda. Eso es nuestra relación con él. Lo admiro profundamente, lo estimo profundamente. Gracias, Gordo, gracias. Gabriel y Estela, adelante, liberen su micrófono. Gracias, muy amable. Bueno, es que quería preguntarte si por casualidad tú trabajaste o estuviste o conociste a mi hermano Eduardo Díaz, sacerdote, en Barranca Bermeja. No solamente lo conocí, lo amé, le aprendí. Él fue el que nos salvó cuando yo era junior todavía y que nos tomamos, los bancarios se tomaron en la iglesia de San Francisco en Bogotá en un paro bancario en tiempo de Turbay, que el cardenal nos excomulgó y nos suspendió las órdenes, pero resulta que nosotros éramos filósofos, o sea, no estábamos ordenados. Y entonces Eduardo, que era canonista, hizo un documento diciendo una excomunión, una suspensión de divinis no se puede hacer por correo ni por micrófono. Es un documento individual escrito y firmado por la autoridad. Por tanto, eso que dijo el obispo no vale. Y de ahí conocí yo a ese hombre y dije, no, qué berraquera. Y luego compartimos muchos momentos. Me vi con él cuando estaba en Canadá, exilado. Yo estaba allá recogiendo fondos y estuve en una misa en la parroquia donde él estaba y ahí había muchos colombianos. Lo amamos y creemos que él nos ayudó a todos nosotros a mantenernos en el servicio, a no rendirnos a pesar de todos los obstáculos y de todos los fracasos. Qué bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Gabriel. Gracias, Gordo. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna otra mano. Chucho Ferro, adelante. Levanta, libera el micrófono, por favor. Perdón, es que no había liberado el micrófono. Dale. Hombre, muy preocupante esa situación que ha presentado. Bueno, yo la conozco porque voy a Cartagena mucho y es una ciudad que es vecina aquí de uno, pues de Barranquilla, ¿no? Hay cosas que no te las voy a mencionar y que también se están haciendo muy buenas, ¿no? El comedor de Salvo Basile, que alimenta a muchísimos niños en Cartagena y muchos les ayudamos verdaderamente a Basile, que es un gran actor en Quemada, en la película Quemada, y hoy hace una labor sin ser cura. Entonces, segundo, conozco a gente del Colegio del Cuerpo, entre ellos a una muchacha que se casó con un español y vive en Ibiza,
Y viene mucho aquí, nos encontramos en julio y nos encontramos en diciembre y sacada de ahí, de ese mundo tan deprimido como es el de la Laguna de la Virgen, y echada para adelante. Y ha asistido a varios eventos del Colegio del Cuerpo y a Barranquilla han venido y eso es algo maravilloso. Hay que ver esas cosas buenas también de recuperación a través del arte de la gente en Cartagena y eso es muy valioso y hay que hacerlo. He estado mucho en el High Festival, casi pues, con Alfredo, hemos estado en muchas ocasiones en el High Festival y puedo decir que realmente ahí también se hace una labor cultural porque el High Festival no es para la gente rica o los que tenemos algún medio, sino también hay un montón de personajes, entre ellos Salman Rushdie, que vino y que les dan conferencias gratis precisamente en la plaza de San Pedro, donde se oyen conferencias interesantísimas y hay una labor cultural para todo el mundo y eso me parece estupendo. He ido también, he estado en algunas ocasiones con mi hija y mi nieto, allá donde hay unos hoteles como el que tiene Aviatur, y realmente la relación con la gente, con todos estos pescadores y gente de una servicialidad y gente muy querida por todos los turistas que estamos ahí. Yo creo que Cartagena, yo la vería desde una perspectiva donde es una ciudad de turismo. Las ciudades de turismo tienen todos esos problemas. No es solamente Cartagena, también si tú vas a Venecia y si tú vas también a tantos sitios turísticos, encontrarás una mezcolanza tremenda de cosas muy buenas y otras cosas terribles. En Miami, que es una ciudad turística por excelencia, también hay las acompañantes y también hay toda esa prostitución. Yo quisiera como costeño realmente recuperar un poquito la imagen o mucho la imagen de Cartagena, que es verdad que tiene una problemática social muy grande, pero una problemática que no es creada por nosotros o por la gente que tiene medios o por la gente que llega, sino por los políticos. Hay que ubicar acá. Dow, por ejemplo, ha hecho una labor pésima, pero pésima. Engañó a la gente, engañó a todos los votantes y salió con otra cosa. Y ese hombre hubiera podido componer a Cartagena poniéndolo realmente en el camino correcto, que también es un camino de moral, de pagar impuestos y de invertir. Tengo un gran amigo que enseña, que es alumno mío en las clases de historia, porque asiste, digamos, de una manera virtual, que es Orlando Bustillo, profesor de la Universidad de Cartagena, es un ginecólogo que hace una labor extraordinaria con la gente y con los muchachos que estudian en la Universidad de Cartagena, allá por Manzanillo. Y así te podía contar un montón de ejemplos y de cosas muy buenas que tiene la ciudad. Yo creo que toda esta cosa de los turistas es también una labor de educación. Cartagena no tiene por qué renunciar al turismo. Eso es una forma también de hacer que la ciudad tenga unos ingresos y el país. Nos gana Barranquilla en el número de personas, que entran a la ciudad y nos ganan en el número de aviones que llegan. Y yo creo que esas son cosas también muy buenas que hay que reivindicar porque hace que haya un retorno. Que no lo hagan los políticos, ese es el problema. Que ese retorno de los ingresos que tiene la ciudad de Cartagena en materia de turismo no lo revierta hacia la gente, a los más pobres. Ese es un problema de los políticos. Es un problema de toda la gente sinvergüenza que está, no quiero mencionar en voz alta quiénes, pero toda esa gente sinvergüenza que está en los poderes públicos. Y yo creo que eso sí hay que buscar la forma de hacer una educación política en el sentido de elegir buenos gobernantes. Pero yo creo que el turismo hay que verlo también en su dimensión de bondad para el país, porque es que no podemos echar tampoco por el basurero la belleza geográfica, marítima y el orgullo que para nosotros los costeños es Cartagena. Yo Cartagena sí, realmente para mí me toca muchos sentimientos, porque pese a que estoy en Barranquilla y soy barranquillero, Cartagena es mi ciudad preferida, pero es preferida también por su belleza. Siento mucho los problemas que tiene, que son tremendos, todo eso que tú has mencionado, que es crudísimo y terrible de la prostitución, pero también todo lo que has mencionado que puede ser redentor si realmente hay buenos gobernantes. Y yo creo que la compañía también de Jesús tiene también una labor que hacer, una labor que es educar a la clase política. Es que no podemos dejar a la clase política ande por su cuenta y nosotros únicamente metidos en la parte, o ustedes pues,
metidos únicamente en la parte estrictamente social. No hay que meterse también con los políticos. Hay que buscar la forma de que los políticos entiendan, mejoren, les dé vergüenza para que la ciudad siga siendo y sea mejor todavía una ciudad estrella en el consorcio latinoamericano. Fíjense que hay hoteles como el Santa Clara, que es el primer hotel de Sudamérica en servicios, en entregarse a lo que los turistas buscan. Y yo creo que esas son cosas buenísimas que la ciudad debe hacer. En cuanto al reinado de Cartagena, el problema ha sido el narcotráfico. No creo que la población. La población de Cartagena goza tanto de las fiestas del 11 de noviembre como la de Barranquilla con las fiestas del carnaval. Y yo sí defiendo esas fiestas, porque son fiestas populares, que las han degradado allá en Cartagena. Aquí en Barranquilla afortunadamente no, pero las han degradado y las han pervertido allá en Cartagena. ¿Pero por qué? Por los narcos. ¿Y de dónde vienen los narcos? Del interior del país. Me da mucha pena. Los narcos vienen del interior del país, no de Cartagena. Cartagena es una ciudad que pertenece a la clase popular. Y esa clase popular, con sus festividades, con su folclore, con su religiosidad, es la que hay que defender. Y hay sacar a los narcotraficantes allá, y si no sacarlos, buscar la forma de meterlos por donde debe ser. Cartagena es mi ciudad preferida, es la ciudad de los costeños, y también hay que hablar de una ciudad pujante que está arrastrando la economía costeña, y eso es bueno porque eso crea empleo, crea gente que está en los hoteles. Yo quiero a esos muchachos negros que me atienden en Cartagena cuando llego a los hoteles, y a esas muchachas que son, pero generosas, cariñosísimas. Ahí no hay nada que pueda tildarse de prostitución. Es gente que quiere a su ciudad y que lo atienden a uno y que vienen desde las 4 de la mañana, desde lo más lejos que hay en Cartagena, de sitios muy pobres como Bayunca, a atender a la gente. Y eso es bueno, eso es progreso. Eso es un progreso que hay que echar para adelante. Pensemos el turismo en una dimensión redentora y no solamente verlo como una cosa maléfica. No es que tú lo hayas visto como una cosa maléfica, sino que yo propugno como costeño que Cartagena es una ciudad altamente turística que los políticos deben respetar y los narcos hay que echarlos para que sea la ciudad del turismo mundial, porque tenemos que llevar esa ciudad, así como hay unos hoteles que son brillantes para América Latina, hay que llevar el turismo y las fiestas de Cartagena, que son netamente populares, hay que llevar al primer renglón del mundo turístico, porque yo creo que ahí sí hay un gran factor de progreso para esta gente que es tan pobre, pero que tiene las posibilidades de salir adelante, como esta gente que yo quiero tanto del Colegio del Cuerpo. Gracias. Gracias, Chucho. Un aplauso. Voto por Chucho. Yo quería hacer una preguntita muy rápida, perdonen que me adelante, relacionada con lo que decía Chucho y con lo que decían antes de la ciudad turística. Yo vivo en una ciudad turística, he vivido en 2 ciudades turísticas por excelencia, Río de Janeiro, Brasil, y ahora Miami, Florida. Y hay una cosa que yo creo que no puede ser o el turismo o los políticos. Yo creo que hay otro tercer elemento que es la industria, que es el desarrollo de otras cosas que no sean turismo o política. Y ahí en esto me parece que es inclusive estratégicamente importante pensar en desarrollos diferentes. Les cuento comparativamente, Miami era la ciudad prototipo del turismo y se continúa siendo. Pero desde hace unos años, los alcaldes y los políticos han decidido que la ciudad no puede vivir de lo uno o exclusivamente del turismo. Y Miami hoy en día en los Estados Unidos es la segunda ciudad de mayor inmigración interna de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque liberaron el acceso de las empresas de tecnología para trabajar, para hacer un hub tecnológico en Miami, libre de impuestos, y eso es política, para reforzar aquí la presencia de la tecnología. Y Miami en los últimos 3, 4 años, por iniciativa política, se ha vuelto una ciudad netamente de atracción de talento del mundo tecnológico, que se está mudando del estado de Washington y de Nueva York y de San Francisco para acá, cambiando completamente la dimensión de la ciudad.
cambiando la estructura, el tipo de gente, la cultura de la ciudad, porque evidentemente la educación empieza a tener otro aspecto. Las universidades se vuelven los canales de promoción de ejecutivos para ese tipo de industrias y cambia completamente el enfoque. Entonces, mi sugerencia, no sé, de cómo transformar a Cartagena en que o es turismo o es prostitución. No puede ser. O cómo engrosarla en algo más. Veo que hay una mano levantada. Carlos Navarro, me encanta conocerte y adelante. Sé que eres un ex jesuita de promociones menos antiguas que la nuestra, pero adelante, libera tu micrófono, Carlos. Gracias, Darío. Hola, Gordo. Años sin verlo. Amigo Navarro, ¿cómo está? Bien, me alegra pensar que hay que cambiarle el apodo porque ya no le cuadra. Y ayer en una charla en el grupo, en un grupo de educación continua, la Javeriana estaba hablando precisamente de Cartagena. Tuve la oportunidad de conocer la labor del padre Giraldo en el norte de Cartagena, en Punta Canoa, cuando por allá no iba nadie. Creo que ayudó muchísimo en esa época, hace más de 50 años, y bueno, era una... Perdimos, Carlos. Sí, ¿qué pasó? El internet creo que le está traicionando. Vamos a ver si mientras Carlos... Ya volviste. Hola. Carlos. Te perdiste Sí, unos segundos. Adelante. Sí, que les contaba, pregunto al Gordo Serrano si todavía está la parroquia Santa Rita en la compañía. Hasta diciembre, hasta el Adviento del año entrante. En ese momento se transfiere a la diócesis y nosotros nos vamos a los pueblos del norte, precisamente donde estuvo el padre Giraldo, y eso se constituye en una nueva parroquia. Ah, interesante. Y quería comentar algo del turismo de Cartagena basado en algo histórico, y es que Cartagena es una ciudad que nació segregada, y Cartagena no es una sola ciudad. El que se baja del avión inmediatamente entiende que hay una ciudad rica donde hay una oficina de alquiler de aviones ejecutivos, donde los precios de los restaurantes son los de Londres o los de Nueva York. Esa es una Cartagena, la del centro multimillonario, la de la casa remodelada del hijo de Ardila Lule y la de los Santo Domingo, etcétera, etcétera. Y hay otra Cartagena que siempre ha sido marginada, segregada. Más aún, las murallas fueron construidas para proteger a la gente que estaba dentro de Cartagena, la gente del centro y los conventos. Los del arrabal de Getsemaní se están incorporando a la ciudad, pero gracias al turismo. Y los pocos residentes que quedan, pues lentamente los van a ir sacando. Entonces es una ciudad que siempre ha estado marginada. El Reinado Nacional de Belleza en realidad es un evento privado que vuelve ricos a empresas privadas. Como toda monarquía, pues fue una herencia de la señora Tera al señor, no sé cómo se llama, el primogénito que maneja ahora eso, heredó ese negocio. Y es un negocio que se niega a morir porque eso genera muchísimo dinero, como dijo Bernardo. Pero hay otro concurso de belleza, que es el Reinado Popular de las festividades del 11 de noviembre, que ahora le pusieron el nombre de Reinado de Independencias. Y es un reinado en el cual los blancos, los ricos, no van a ver ese reinado. Mientras el reinado nacional se desarrolla en aire acondicionado. El reinado popular antes se desarrollaba en el circoteatro, pero no en el que hay ahora recién remodelado, sino en el que era terrible. Y hoy es en un estadio de softball. Es totalmente diferente. Es un reinado para los pobres y hay otro que es para los ricos. Se niega a morir eso. Puede que la gente ya no vaya de smoking en Cartagena a la coronación en el Club Cartagena o en el Centro de Convenciones, pero todavía sigue siendo un evento totalmente formal. La prostitución es un problema de policía.
porque leyes hay. Por ejemplo, los hoteles formales, si van a recibir a una menor de edad que va con un adulto, o al revés, un adulto con un muchacho, etcétera, en el momento el registro tiene que decir, mostrar el parentesco, que es hijo o sobrino, lo que sea. Eso lo cumplen esos hoteles como el Santa Clara, pero no lo cumplen los miles de hoteles y hoteluchos y cosas y Airbnb, cosas de esas que hay en Cartagena. En este momento, la plaza de Santo Domingo, la plaza de la aduana, la plaza de los coches, la torre del reloj, es una prostitución a cielo abierto de menores de edad, hombres y mujeres, o niños y niñas. Es realmente ya una cosa que se salió de cualquier límite. Eso requiere una acción de policía mínimo. De eso gozan pues los políticos de los cuales se ha hablado, los William Dow y los concejales de Cartagena, que son más voraces para el presupuesto que los de por aquí. Entonces, el tema del turismo es que el mismo turismo depredador va a acabar o está acabando ya con Cartagena. La gente se está yendo para otros lados. Las oportunidades de las personas son mínimas. En esa estructura tan piramidal, pues el que nació en el Pozón, Chapacuá, Chumbulú, etcétera, se va a quedar ahí. La casta no les permite salir, sino algunos excepcionalmente para ahí. Aquí solo ha habido un reinado en que el alcalde de Cartagena se atrevió a nombrar como candidata al reinado nacional a la que había sido reina popular, que despectivamente la trataban de la primera negra que iba a representar a Cartagena en el reinado, y esa niña o señorita le dio el gusto a sus correligionarios, a sus compañeros de barrio popular, de ser elegida virreina nacional. Eso es el único caso. Aquí los casos más comunes son los del narcotráfico, porque el narcotraficante colombiano y sobre todo el paisa, sí es verdad, eso en la costa hay carteles, pero la mayoría vienen de por acá del interior. El narcotraficante paisa promedio le gustan los caballos, tener caballo y tener reina. Y compraban el reinado sin pena. Creaban a la reina. Era el reinado del plástico, de la silicona, etcétera. Parece que ya ni siquiera a los narcos les interesa el reinado porque parece que ya no están metidos en ese caso. Acuérdense que hasta la iglesia colaboraba activamente porque el padre del Minuto de Dios ponía a las reinas a servir en su banquete del millón. Bueno, casos extremos como el de que era obispo de Pereira, el cardenal Castrillón. Castrillón, ese era más tranquilo, ese no se ponía, pues, plata a los narcos, sí, pero se hacen obras sociales y cosas de esas. Pero lo que quiero decir es que los reinados, todas esas cosas son resultado de esa discriminación tan grande que ha nacido con la ciudad. Eso no se va a solucionar. Los ricos se fueron para el norte, los pobres y sobre todo la migración informal de Cartagena, que es gigantesca, está llenando unos círculos de poder. Los empleados de los hoteles, las muchachas las camareras que trabajan en los hoteles, por algún trabajo que hice, tuve la oportunidad de conocer ese sistema. Y me acuerdo que una de ellas me decía, yo me gano el salario mínimo y veo la opulencia y veo cómo se bota la comida, porque lo que queda servido de un buffet va para la calle, va para la basura, así sea en una ciudad donde la gente se muere de hambre. Y eso algún día tiene que reventar. Eso cada vez es peor. En esa opulencia hay una fundación de una señora, no me acuerdo cómo se llama, que su hijo se había muerto en un evento desafortunado y creó esa fundación y Juan F. ¿Cómo? Juan F, creo. Juan F, sí. Es una fundación espectacular, sí.
esa espectacular fundación, y no soy ni empleado ni nada de eso, pero me le quito el sombrero a esa señora, logró reducir los índices de matrimonio, de nacimientos y embarazos en niñas de 14 años, y entre 12 y 14 años. Es un trabajo espectacular que el gobierno no ha hecho. Lo último, pues sí, Cartagena tiene otra parte que es una parte industrial. Entre otras, la primera refinería que hubo en Colombia fue en Cartagena, pero hoy tiene 2 refinerías y tiene petroquímica y tiene industria. El muelle ya sirve, el muelle ya le quita negocios a Barranquilla, que es realmente difícil porque Barranquilla le lleva mucha ventaja a Cartagena. Pero Cartagena no es solo eso, entonces es una Cartagena de ricos, una Cartagena de pobres y es una Cartagena de miseria. Entonces, cuando alguien me pregunta que si conozco Cartagena, le digo sí, conozco las 3 por diferentes circunstancias, pero lo peor es que va a ser muy difícil unir a esas Cartagenas. El turismo que está destinado por el destino y por Petro a reemplazar el petróleo y otras cosas que dicen por ahí, pues habría que preguntar cuál clase de turismo. Ahí había unos israelíes que tenían unos hoteles, como decía mi abuelita, para la pura maldad, de administrar prostitución con un viso legal. Eso también existe en Bogotá. En la Candelaria hay casas que tienen hoteles solo para eso. Entonces habría que preguntarse cuál turismo. Sí, eso genera mucho empleo, ayuda a las personas, hay gente que se jubila trabajando como camareras, etcétera. Pero queremos o quiere el país una ciudad como Cartagena, que hoy los invito a que intenten tomarse una cerveza en la Plaza de Santo Domingo por la noche. Y la nube de gente, no tanto vendedores ambulantes, sino los que venden droga, mujeres, niños, niñas, espanta a cualquiera. Gracias, Carlos. Carlos, muy amable. Quería pedirte un favor. Como casi todos no te conocemos, cuéntanos un poquito de ti, que te vemos por primera vez aquí. Tú eres, ¿qué? Economista. Me dicen que eres máster en historia. ¿Y dónde trabajas y dónde vives? Brevemente, cuéntanos. Mira, yo entré a la Compañía Jesús al noviciado en Medellín en enero del 77 y estuve hasta enero del 80. Estuve en la compañía, estuve 3 años espectaculares, fabulosos, increíbles, una formación total, y cuando salí entré a estudiar economía en la Javeriana. Me gradué de economista, trabajé muchísimos años, demasiados diría yo. Los ingleses me formaron en riesgos financieros, modelos financieros, barbaridades de esas. Y cuando mis 2 hijos se graduaron en la Javeriana y yo me jubilé, pues un día entré al Éxito de Unicentro y enfrente de la entrada hay un Café Valdés, y ese día estaban en pelea los del sector norte, que son los militares, los del ejército, en pelea con los del sector noroccidente, que son los de la Marina, creo que es. Y dije, no, yo sí no quiero pasarme la jubilación tomándome un tinto eterno para que me dure la plata. Y en este tipo de discusiones, entonces me metí a la Javeriana e hice la maestría en historia, que además del reto de estudiar, pues fue también el reto de pues, ser uno de los miembros del Jurassic Park de la facultad. Porque todo eso, y gozármela en todo, hasta aprender a tomar cerveza en un bebedero de cerveza de los javerianos que se llama Cuatro Esquinas. Y gozármela total. De los que veo aquí, pues bueno, Juan Gregorio Vélez Goyo fue superior mío en el juniorado. Con Bernardo nos conocemos también de otra época, y pues el Gordo Serrano, dentro de las generaciones de jóvenes jesuitas, era un tipo mítico. Era... personalmente yo decía, porque ambos somos santanderianos, que qué bueno que ese tipo es un ejemplo. No, y me encanta que no lo imitas en el vocabulario, porque el vocabulario es un ejemplo espectacular.
Y yo iba a traer a mi esposa para que lo oyera, para que no se queje de mi vocabulario, pero definitivamente me ganas, gordo. Pásale la grabación, pásale la grabación. Ahí pasa la clase, repasa y todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Vicente Alcalá, Quiero hacer te veo levantando, y después Jaime Heredia. Libera el micrófono, Vicente. El botoncito. Creo que ya. Ya, listo. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, gracias, Darío. Jorge, pues fue una alegría muy grande este año encontrarnos en Cartagena, en la residencia de los jesuitas, porque pues yo te conocí en cuarto de bachillerato, luego supe que habías entrado a la Compañía de Jesús, pero me perdí tu, iba a decir, novelesca vida, maravillosa vida que nos contaste hoy. Pero bueno, nunca es tarde. De manera que me alegro mucho y te agradezco que hayas venido y nos hayas hablado de esa manera tan sincera y tan elocuente. Yo iba a empezar por otro lado, pero ahorita que hablaron de las empresas, Darío y Carlos Navarro, pensé en Reficar. Reficar, pues todos sabemos que es punta de lanza, pues, por la producción y la refinería del petróleo y de todo en Cartagena. Sin embargo, sería muy interesante trabajar un poco en el sentido de empresa, porque tengo grandes dudas de que, aparte de lo que produce y de la riqueza y todo, como organización, como empresa, creo que deja mucho que desear. Y si vamos a pensar en la responsabilidad social como empresa, pues no sé, pero pues ahí te dejo esa inquietud si ustedes se meten también por esos lados. El otro punto que quería yo tratar es que hace 5 años, pues cuando vino el Papa Francisco y estuvo en Cartagena, pues hubo mucha bulla, mucha prensa, mucho, bueno, una cosa maravillosa. La pregunta es si se fundó, se creó algo para darle continuidad pues al mensaje y a lo que él hizo con sus gestos y con sus palabras en Cartagena. Pues no voy a recordar el recorrido que hizo, pero me parece que vale la pena recuperar eso y darle continuidad. Esa era mi intervención. Gracias, Vicente. Gordo. Óyeme, varias cosas. Cartagena es, según el diario La República, el 4º puerto en movimiento de carga en América Latina. Solamente le ganan Colón, la zona portuaria de Santos, Manzanillo en México. Y dobla en exportaciones a Buenaventura, que hasta hace 20 años era el gran puerto exportador de Colombia, importador de Colombia, porque está en el Pacífico y todo lo que es el mercado chino llegaba por Buenaventura. ¿Por qué Buenaventura deja de ser importante? Porque se volvió insostenible. Porque el puerto podía ser muy moderno, pero hermano, vivir allá había que pagarle mordida cuanto bandido hay. Empezando por el alcalde o por el gobernador o por el que fuera. Entonces, ese es un desafío. Cartagena tiene muchas alternativas. El turismo es una de las industrias que hay en Cartagena. Segundo, a partir del 16 de enero del año que viene, para entrar en Venecia hay que pagar una tasa. Todo el mundo protestó, los hoteles, los vendedores, los carreteros, todo el mundo protestó. El alcalde se mantuvo en las de atrás y dijo, ese impuesto se acaba porque la capacidad de carga de Venecia no resiste esta locura. Si Dao o cualquier alcalde propone eso, al otro día le mandan 2 sicarios y lo fusilan. ¿Por qué? Porque dicho por los cartageneros, aquí hay un señor de apellido Isaca que dicen puede ser el propietario del 40% de los bienes inmuebles del centro histórico. Pero dicen que él no es el dueño, que él es un testaferro de la gata. Todo eso puede ser leyenda negra. Pero es el hombre que ha nombrado alcaldes y gobernadores por años en Bolívar. Solo que ahora el clan del Golfo
parece que ha desarrollado un poder similar y está entrando en la hotelería, en la propiedad, la propiedad raíz. Y hay dos poderes ocultos detrás de cualquier propuesta. Ayer me invitaron a mí a una reunión en la alcaldía para hablar de peatonalizar el centro histórico. Algunos decían, esto es porque a Santo Domingo no le interesa este desorden ahora que está montando su San Francisco Resort en Getsemaní. Otros decían, no, hermano, eso es una vaina que no va a pasar porque los dueños de los gastrobares, entre esos el hijo del alcalde, que es el presidente de la Asociación de Gastrobares, no les interesa frenar el taxista que llega a traer el borracho, la prostituta o el traficante y lo deja enfrente de su gastrobar. Entonces, el tema es que ante la necesidad de ganar plata como sea, ¿sí? Todo el mundo se inclina ante la plata, el político, la familia de apellido histórico, el pobre, todos le hacen venia al poder para morder algún pedacito, incluyendo la iglesia. La Catedral de Cartagena tiene dos placas, una en el piso de mármol y otra en la pared, agradeciéndole a Carlos Matos, actualmente presidiario y próximo a una segunda condena, por los donativos que hizo para restaurar la catedral. ¿Con qué autoridad yo salgo al púlpito a denunciar la corrupción y me dicen, monseñor, cállese la boca? Y eso por mencionar un caso. Entonces, el desafío de Cartagena no es solamente que controlemos el turismo, es cómo hacer que una ciudad con todo el potencial del mundo, con una de las bahías más bellas de Cartagena, disminuya la contaminación de mercurio que hay en la bahía por la zona industrial. Eso no tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la otra fuente de ingresos para el municipio. Entonces, la especulación inmobiliaria. Aquí enfrente de San Pedro Claver es una zona donde el ruido está restringido porque hay habitantes. A las 2 de la mañana llega una grúa a instalar un transformador. Llamo a la policía para decirle, señor, están violando las normas de ruido a estas horas de la noche. Llega el policía en su moto, se cuadra a esperar a que terminen de cargar y descargar el transformador que estaban subiendo a la terraza y se va con ellos. No sé si son mafiosos, no sé si es gente que le pagó, pero es que están violando el código de dormir aquí, el código mínimo de silencio nocturno. Yo le decía al alcalde un día, señor alcalde, si yo fuera con un picó y le pongo la música que a usted le gusta, con la que usted baila, a las 2 de la mañana, usted si no me pega un tiro me manda a los perros. Pero usted no acepta que yo le vaya a dañar su sueño. Esa es la realidad que estamos aquí. No es solamente un problema de prostitución, es un problema de que aquí hay que hacer plata como el lugar porque Cartagena se va a hundir en 100 años. Para el año 2100, el mar habrá subido 1 metro. No son datos míos, son datos de un instituto oceanográfico que está estudiando el tema del calentamiento global. O sea que para entrar al primer piso del santuario hay que entrar en bote, porque habrá quedado cubierto 60%, 60 centímetros, perdón. Entonces, obviamente tenemos un desafío enorme. ¿Qué hacemos nosotros en la predicación de la misa? Dejar de hablar tochadas y empezar a explicar en alemán el evangelio y decir, hermano, ¿qué tiene que ver este evangelio con la vida nuestra de todos los días? Con los temas suyos de infidelidad o de corrupción, de alcoholismo, con los problemas de violencia, con la discriminación, con las cosas de la vida cotidiana. Entonces yo cojo el periódico y leo un titular y le digo, hermano, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Solo que no nos merecemos ni siquiera salir en el periódico. Entonces yo comparto lo que dijo Chucho. Cartagena es una ciudad que se merece todo. Tiene una historia fascinante, ¿sí? Hoy se está redescubriendo con historiadores cartageneros que están escribiendo la historia desde la piel de un cartagenero. Historiadores afro que están escribiendo la historia desde la piel afro, ¿sí? Pero como algunos de ustedes decían, aquí hay mucho cachaco que vino a hacer ochas y panochas, ¿sí? Pero hay costeños socios de esa vaina. Cuando yo llegué aquí y pregunté por un pleito que tenía un colombiano que vive en Australia que no le han entregado la escritura de su apartamento en Barcelona del Mara, esa que queda pues saliendo para Barranquilla. Y me dice un hombre, dueño de una gran empresa en Cartagena, padre, es que aquí estamos en la premodernidad.
pero déjeme, yo tengo un juez amigo y entonces yo le resuelvo ese problema. O sea, ese fue mi bautizo en Cartagena. Aquí la ley funciona si usted tiene un amigo dentro de la ley. Y después lo he escuchado repetidamente. Padre, mejor no demande. Vamos a ver cómo encontramos una persona que de pronto haga ese trabajo y busquemos quién se lo financie. Eso es lo que yo reaccionaría. Oiga, gracias porque ya nos pasamos del tiempo. Estoy avergonzado con ustedes. No, tranquilo, que nos quedan unos minutos, pero Chucho Ferro tiene la mano levantada. Adelante, Chucho, libera el micrófono. No te oímos. Chucho, micrófono. Micrófono, Chucho. Ahora sí. Eso. Ahora sí. Vale. Esa idea tuya de que es una ciudad de muchos frentes, ¿no? Pues por supuesto el turismo es un frente importantísimo y también la industria. Por eso está Mamonal, que es una industria todavía frente a Barranquilla, como dice Jorge, que, pues, que ha habido problemas y Barranquilla ha avanzado más. Pero mira, hay una construcción muy bonita que se está haciendo o que se está terminando ya, Serena del Mar. Serena del Mar es un sitio hermoso y va a tener una repercusión desde el punto de vista de los jubilados, de la gente que quiere ir a vivir cerca del mar y en un sitio apacible. Pero al lado van a tener una tremenda clínica que es aupada, propiciada por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ya está inaugurada. ¿Ah? Ya está inaugurada. Ya está inaugurada, perfecto. Sí. La directora de ese proyecto, la gerente de ese proyecto hace 5 años, me la robaron del hospital de la Universidad del Norte, porque es muy buena, una barranquillera. Y esa mujer ha llevado todavía más lejos ese proyecto en el cual está metido, en el campus está metida la Universidad de los Andes, con un muy bello edificio además, porque es uno de los edificios muy lindos que además propicia las másters para América, para todo Centroamérica, e incluso para la Florida y para las Antillas. Ese proyecto, que ya está también funcionando, es de la Universidad de los Andes. También quiero hacer mención de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que queda en Turbaco, porque ahí está el vicerrector que yo tenía, que también me lo quitaron. Se lo llevaron. Excelente, ya lo conocí. Alberto Roa, que fue jesuita. Sí. Que está haciendo una labor magnífica también de proyección intelectual, de proyección de formación de gente y también de proyección social. Es decir, se están viendo muchos frentes. El de la educación internacional es otro frente importantísimo para la ciudad, y el de, quería mencionar también a propósito de lo que ustedes han dicho, el de que la gente también de muchos o de algunos recursos, porque allá no se va a ir a vivir Santo Domingo a Serena del Mar, pero va a haber gente que está jubilada y de pronto pueda irse a vivir cerca de la clínica en Serena del Mar, en un sitio tranquilo, donde no hay nada digamos, de cosas ostentosas, pero sí bonitas, porque el mar de donde se quiera ver también es muy lindo. Entonces son distintos frentes, Darío y mis amigos, que Cartagena tiene y que, insisto, Cartagena la podemos redimir todavía más, apoyando muchos frentes que tiene, muchísimos frentes que tiene, además de ese grandísimo que yo mencioné, que son los que acabo de mencionar y ustedes lo han dicho. Gracias, Chucho. Bueno, creo que alguna otra pregunta, comentario. Bueno, les quiero robar unos minuticos más, solo para anunciarles nuestros planes de ahora en adelante. El grupo coordinador, nos reunimos la semana pasada y en vista de las circunstancias de tener el 8 de diciembre coincidir con ser festivo y ser el jueves, decidimos que no lo haremos nada y que después ya toda la gente empieza a salir de vacaciones, etcétera. Entonces quedamos en que vamos a hacer reuniones solamente la semana entrante. La semana entrante tenemos a Carlos Torres, que nos va a presentar un estudio que él ha hecho sobre energía, agua o gasolina, el gran dilema, y tiene una presentación extraordinaria la próxima semana. Y el 1 de diciembre quiero cederle la palabra a Bernardo para que nos hable de quién va a ser nuestro invitado el 1 de diciembre. Adelante, Bernardo. Pero antes de eso yo quiero que hable Hernando Bernal, porque la idea fue de Hernando. Vamos a tener invitado a Jorge Jiménez Bernal, que es un cantautor colombiano maravilloso. Vive actualmente en Ibagué
y fue compañero nuestro en Sempro. Él dirigió Radio Fantasía en Sempro, todo el programa educativo radial que con Carlos tuvimos cuando la campaña de alfabetización de Belisario Betancourt lo dirigió en la parte de radio y sonido Jorge, pero también trabajó en Acción Cultural Popular y es un súper compositor y tiene, además, dentro de todas sus obras, una que se llama Nuestro Pesebre. Sus obras originales, su visión infantil, campesina de la Navidad. Hernando, yo te cedo la palabra y tú puedes completar. Adelante, Hernando. Yo creo que ya Bernardo describió a Jorge. Realmente la idea cuando vimos que necesitábamos volver a la Navidad, a mí se me ocurrió porque precisamente ese disco de Jorge es una maravilla y comienza precisamente con una canción que se llama Hagamos el Pesebre y es preciosísima porque él va cantando eso. Pero la idea, y con Bernardo lo sabíamos, es que Jorge ha utilizado la música como un elemento de promoción social, de tal manera que cada canción que ha hecho, cada tonada que se ha inventado, etcétera, siempre lleva un mensaje. Y esos mensajes calan muy profundamente en la vida de la gente. Y Jorge en eso pues nos ayudó a los que trabajamos en esa época en Radio Sutatensa y en Acción Cultural. Pero no solamente se quedó ahí. Jorge ha trabajado con muchas otras instituciones. Y lo que Bernardo recordaba de Sempro, pues es muy importante, porque él también estuvo muy vinculado. Entonces estamos precisamente hablando con él para que nos haga una reseña navideña de su gran actividad musical, que yo creo que nos va a ser muy bonito porque nos va también a poner dentro de lo que es el espíritu navideño. Esa Gracias. Es mi Gracias, Hernando. Darío, una sugerencia de tema. Mire, tenemos que tocar el tema de la Amazonía. Ese es un tema de mucha proyección en este momento con toda la problemática que hay de Brasil, Colombia. Y si ustedes conocen gente, yo conozco a Manuel Rodríguez Becerra, que es un gran conocedor aquí de todo lo que tiene, de los más autorizados, que fue el vicerrector de la Universidad de los Andes en mucho tiempo. Y él tiene un conocimiento de la ecología y de los ecosistemas y especialmente de la serranía Chiribiquete, de eso que es una maravilla. Le podemos decir, y si no, ahora se me escapa el nombre de otro gran conocedor, pero también para que nos hable más hacia lo de Leticia. Pero allá dos nombres que pudiéramos invitar y sería una maravilla escucharlo porque eso sí va, eso tenemos que tratarlo también, el tema ecológico y para dónde vamos en términos de la Amazonía y ese pulmón del mundo. Excelente, excelente. Chucho, quedan anotados estos temas. Ya tuvimos una conversación con Martín von Hildebrand sobre eso y Alfredo Ferro. Martín, ese también buen amigo. Ese es compañero mío del Liceo Francés y ya nos habló a este grupo el año pasado sobre la Amazonía, pero también Alfredo Ferro, jesuita, está a cargo ahora de la SEAMA, del Comité de la Amazonia, la Conferencia Episcopal, no sé cuál es el nombre, pero también... Conferencia Eclesial de América Latina. Conferencia Eclesial, exacto. Entonces creo que es buena idea. Gracias, Chucho. Entonces, tenemos programa la semana entrante con Carlos Torres, Energía o Agua, y el 1 de diciembre, Navidad y Música con Jorge Jiménez. A partir del 1 nos declaramos en vacaciones hasta el año entrante, y el año entrante nos volveremos el 12 de enero, cuando tendremos una síntesis, celebración del tercer año del blog y del grupo de exjesuitas, con unas estadísticas que hemos levantado sobre lo que ha sido el impacto de nuestras reuniones, de nuestro blog, de los artículos y el futuro de esta organización que ya lleva su tercer año de actividad, semanalmente reuniéndonos todos los jueves. Eso el 19 de enero, Hernando Bernal nos ha prometido un resumen de los 6 artículos de la revista Economist sobre el mundo que quiere China. Y entonces vamos a seguir con el tema de China que abrimos la semana pasada. Ya más concreto, les voy a mandar para que durante el fin de año revisen esos temas de la revista Economist
y Hernando va a hacer el resumen y va a dirigir la tertulia del 19 de enero. Entonces, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, Gordo. Espectacular, nos moviste el piso. Gracias por eso y gracias por todo. Y Chucho, gracias por la recomendación y todos por su participación. Pero el Gordo aquí no se va sin pedir plata. No, Levantó el sombrero. No, eso lo va a hacer para el blog. No le quite esa iniciativa. Nosotros vamos a contactarlo y vamos a ver cómo conseguimos a través del Gordo plata para el blog y todo el impacto que puede tener el blog. Estás invitado, Jorge. Un abrazo. Vale, cuente con eso. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Okay. Chao. Chao, Ferdi. Maravillosa reunión. Saludos al padre general. Sensacional. Estupendo. Gracias, Fernando, por dedicarnos algo de tu noche. No te oímos. ¿Le vas a dar relatorio al padre general sobre lo que dijo el Sí. Serrano, ¿no? Gracias por dejarme un espacecito aquí. Les daré los saludos al padre general y le comentaré algunas cositas de las groserías que hizo el Gordo. Le encantará. Está bien. Gracias a todos. Feliz tarde. Luego. Chao. Feliz tarde para Chao, todos. chao. Carlos, gracias. Buenas tardes a todos. Carlos, tienes que venir a todas las reuniones, Carlos. Estás Luego. invitado. Un abrazo. Gracias. Chao.